Tenemos un precioso tema para ahora que se titula Beneficios por la fe en Dios. Benefits for having faith in God. Beneficios por la fe en Dios. Ese es el tema de hoy y vamos a abrir la Biblia en Santiago capítulo 2. Vamos a hablar referente a los beneficios que tiene la fe. Es muy importante saber y entender esto, amado hermano, que el que tiene fe tiene muchos beneficios. Hoy solo vamos a tocar unos cuantos de ellos, porque realmente no podríamos mencionarlos todos. Santiago capítulo 2. Se está haciendo la obra del Señor, amado hermano. Santiago capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 14. Leamos desde el versículo 14. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Entonces lo vamos a leer como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si a un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a orar, amados. Padre Santo, te damos gracias por el maravilloso privilegio que nos otorgas de estar aquí en tu casa de oración, Dios mío. Gracias por cada uno de mis hermanos que se hizo presente ahora. Dios bendito, bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí presentes y los que están viendo este video. Bendícelos por medio de tu palabra, por medio de tu mensaje, Dios amado, que le quieres transmitir a tu pueblo, a cada corazón aquí presente y a cada televidente, Dios amado, que nos está viendo en diferentes partes de la tierra. Dios mío, bendícelos, Padre Santo, con este mensaje, con tu palabra. Ponemos un oído atento, un corazón atento a tu palabra. Sacamos de nosotros, de nuestras mentes, de nuestros corazones, todo lo que no te agrada, Dios mío, para que tú lo llenes de tu palabra, de tu Santo Espíritu, Señor, para que tú lo llenes de ti, de tu bondad, de tu misericordia, de tu mansedumbre, Dios mío. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, muchas gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por la salvación de nuestras almas, Dios mío, gracias por la sabiduría, el conocimiento que nos das por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, por medio de tus mensajeros, Dios mío. Muchas gracias, Padre Santo, te damos en esta preciosa hora, Dios mío. Nos ponemos en tus manos, Dios amado, nos cubrimos con la sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús.
y atamos al diablo, atamos a todos sus demonios y los reprendemos y los echamos fuera de este lugar en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Se queda solamente lo que te agrada, lo que te alaba, lo que te glorifica, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. ¿Ya vio que la fe sin obras es muerta? Necesitamos fe y necesitamos obras. No podemos demostrar nuestra fe si no tenemos obras. Nadie puede decir yo tengo fe en Dios si no tiene obras. Amén. Un maravilloso ejemplo. ¿Cuándo puede usted demostrar su fe en Dios? ¿En qué tiempo puede demostrar la fe que usted tiene en Dios? ¿En qué momento puede usted demostrar la fe que usted tiene en Dios? En el momento del problema, en el momento de la situación difícil que viene a su vida. Vienen situaciones difíciles al hogar, al matrimonio, a la familia, a los hijos. Si nosotros en ese momento difícil que estamos pasando en nuestra casa, en nuestra familia, si nosotros no demostramos que tenemos fe en Dios, entonces ¿cuándo le vamos a demostrar a Dios? Dios bendiga a nuestros hermanos que vienen llegando. A tiempo llegaron, ¿verdad, hermano? Un aplauso fuerte al Señor. Amén. Estamos en Santiago, amados, Santiago capítulo 2. Entonces les decía, amén, si usted no le demuestra a los demás su fe en Dios en el momento difícil, entonces ¿cuándo se lo va a mostrar? ¿Cómo puede probar a la gente que usted cree en un Dios poderoso? Si en el momento difícil usted se da por vencido. Si en el momento difícil que viene a su vida usted se da para atrás, se regresa. Si en el momento difícil usted se da por vencido. La fe se tiene que demostrar en ese momento. Es una oportunidad que Dios nos está dando para probar nuestra fe. No solo a Él, sino a todos los que nos conocen. Nosotros no solo podemos decir yo me congrego en tal iglesia, yo tengo una Biblia, yo soy miembro de tal iglesia, mi pastor es fulano de tal. Tenemos que demostrar que hay fe en Dios, que tenemos fe en Dios. Amén. Viene el problema difícil. Hay problemas difíciles, hay circunstancias en la vida. Una mala noticia que nos llega por teléfono, que nos dan de nuestro país, de algún familiar, algún ser querido. Hay problemas difíciles en uno de nuestros familiares en la casa. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar yo en ese momento? Esa es la oportunidad de mi vida para demostrarle al mundo, a Dios, al diablo y sus demonios, que yo confío en Dios. Porque fe quiere decir confianza en Dios. Fe quiere decir confianza en Dios. Pase lo que pase, Dios está en control. Yo tengo fe en Dios. Yo creo en Dios. Yo soy un hijo de Dios y Él se encarga de todas mis situaciones, de todas mis consecuencias que vienen a mi vida. Es Dios el que se encarga. Es ahí donde nosotros demostramos si tenemos fe o no. Amén. Porque esa es una obra de la fe. Una fe. Yo no solo puedo decir tengo fe. Si no tengo obras, ¿cómo voy a demostrar mi fe? Amén. Santiago tiene algo muy claro aquí. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es una fe muerta en sí misma. Amén. Bendito sea Dios que estamos entendiendo. Mire lo que dice Mateo capítulo 17. Gloria a Dios. Mateo capítulo 17. Un tan solo versículo nos dice mucho.
versículo 20. Mateo capítulo 17, versículo 20. Nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí. ¿Ya lo encontró? Dice, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada, esto me llama mucho la atención, y nada os será imposible si tuvieres ¿qué? Fe. Cuando nosotros tenemos fe, dice la Biblia, dice nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo del Dios viviente, que si tenemos fe en Dios, nada se nos será imposible. Nada. Necesitamos fe. Si puede ir conmigo a Hebreos capítulo 11, en su versículo 6, hay algo muy importante ahí que tenemos que considerar y tomar en cuenta en nuestra vida diaria. Hebreos capítulo 11, su versículo número 6. Son beneficios de la fe. Beneficios de la fe. Abraham se benefició por la fe. Abraham entregó a su hijo, ¿verdad? A su único hijo. Lo dio en sacrificio a Dios porque Dios se lo pidió. Por fe, porque sabía que aquel que se lo había dado se lo estaba pidiendo de regreso y se lo podía devolver otra vez. Esa es fe en Dios. Aunque Dios no permitió que le hiciera daño al muchacho, Abraham estaba dispuesto, con el cuchillo en la mano, para dárselo en sacrificio a Dios. Así como mataba aquellos carneros, aquellas ovejitas en sacrificio a Dios, así estaba Abraham dispuesto a matar a su único hijo para dárselo a Dios en sacrificio, porque Dios se lo estaba pidiendo. Cuando Dios vio el corazón y vio la acción, dijo: no le hagas daño al muchacho, ahora sí sé que crees en mí. Eso es muy importante, demostrarle a Dios que creemos en Él. Y esto es algo que viene del corazón. Esto no es superficial para que nos vean. Esto viene del corazón. Tener fe en Dios viene del corazón. Fe en Dios es poner toda nuestra confianza en Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Entiende eso, hermano? Todos queremos agradar a Dios, pero si no tenemos fe, jamás vamos a poder hacerlo. Necesitamos tener fe para poder agradar a Dios. ¿Qué es agradar a Dios? Hacer lo que Dios nos está mandando que hagamos en su palabra. Eso es agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que Él existe. Dios existe. Tenemos que entender eso, que las cosas que ahora vemos no se hicieron solas. Hubo alguien que las hizo. Este edificio no se hizo solo. Hubo alguien que lo hizo. Amén. Así tampoco ese sol que vemos, esa luna que vemos, no se hicieron solos. Hubo alguien que los hizo, y no pudo haberlo hecho un hombre, un ser humano, porque el hombre no se pudo hacer ni siquiera a sí mismo, cuanto más algo tan inmenso, tan grande. Tiene que haber un hacedor maravilloso, extremadamente poderoso, que puede hacer todas esas cosas, como la luna, el sol, las estrellas, todo el universo, todas las constelaciones que ahora hay, todos los planetas. Y el Señor dice que los conoce a cada uno por nombre, pues Él los hizo. Él hizo los árboles, amén. Él hizo todo el árbol frutal, Él hizo el mar, todo lo que ahí hay. Él hizo la tierra, todo lo que aquí hay, Él lo hizo.
Necesitamos creer que Él existe. Amén. Esa es fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿ya vio? El que se acerca a Dios debe saber y entender que Él existe. Amén. El que se acerca a Dios, crea que le hay. Creer es tener fe. Yo sé, yo tengo fe que Dios es real, que Dios existe. No lo veo, pero veo sus acciones, veo sus obras, veo cómo Él obra en mi vida, cómo Él obra en mis seres queridos, en mi familia. No lo vemos, es como el viento. El viento sopla recio, nadie lo ve, pero ve la acción que va haciendo. Va moviendo las ramas, mueve las hojas. El aire se pone recio y caen los mangos maduritos abajo. ¿Quién los tiró? El aire. Nadie lo ve, pero ve la acción. No vemos a Dios, pero vemos la acción de nuestro Señor trabajando. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Siempre la Biblia nos está diciendo que busquemos a Dios. Siempre la Biblia nos está diciendo que creamos en Dios, que tengamos fe en Dios, que procuremos por todos los medios agradar a Dios. Amén. Ahí es una palabra muy clave, agradar a Dios. ¿Por qué es muy clave? Porque si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 7, ahí estamos, Mateo capítulo 7, versículo 21. Estamos hablando de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice el Señor Jesucristo hablando aquí: no todo el que me dice Señor, Señor, amén, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren entrar en el reino de los cielos? Todos estamos aquí porque queremos tener entrada en el reino de los cielos. Amén. Pero dice el Señor Jesucristo que no todo el que dice Señor, Señor tiene entrada. Y todos queremos entrar. Ahora, ¿quién es el único que va a entrar en el reino de los cielos? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Estamos entendiendo esa frase? Hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios le agrada. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no tenemos entrada al cielo. Ese es el cuidado que tiene que tener usted y que tengo que tener yo. ¿A quién vamos a agradar? La voluntad de quién estamos haciendo. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, no tenemos entrada al cielo. Entonces estaríamos nada más perdiendo nuestro valioso tiempo. Amén. Sabemos que nuestro tiempo es muy valioso. ¿Por qué? Porque es tiempo de estar conectados con Dios, de tener una relación muy cercana, muy íntima con nuestro Padre Celestial. No podemos desperdiciar el tiempo. Tenemos que permanecer conectados con Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, diga conmigo, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya oyó, el que hace. Usted puede pensar todo lo que quiera en hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, pero si no lo hace, de nada le sirve. Puede pensar todo lo que quiera. Usted puede escuchar acerca de cuál es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Yo le muestro cada culto, cada vez que predico la palabra del Señor, cuál es la voluntad de Dios. Pero usted puede escuchar 40,000 mensajes acerca de cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que usted haga, qué es lo que Dios quiere que yo haga.
Pero si nos dedicamos a nada más a escuchar cuál es la voluntad de Dios y no la hacemos, de nada nos sirve. Si yo me dedico a puro predicar y enseñar cuál es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere de nosotros, pero si yo no lo hago, de nada me sirve. Tenemos que entender eso. Vamos a leerlo otra vez para entender. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. ¿Ya oyó? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces tenemos que hacer su voluntad. Amén. Para poder agradar a Dios, tenemos que leer la Biblia. Si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere? Amén. Mire lo que dice en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Se dice Primera de Juan porque es la primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, mire esa frase otra vez. No solo podemos leer, no solo podemos oír, escuchar y poner atención, sino que tenemos que hacer. Amén. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, tenemos entrada en el reino de los cielos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y también permanecemos para siempre, porque la Biblia lo dice. Está hablando de qué? De hacer la voluntad de Dios. Así de que si vamos hasta el versículo 9, vamos a leer el versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Mire para acá. ¿Será esa una voluntad de Dios? Es una voluntad de Dios que nosotros amemos a nuestro hermano. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces, la voluntad de Dios es que amemos al hermano, no que lo aborrezcamos. Amén. Porque habla claro la Biblia que está en tinieblas todo aquel que aborrece a su hermano, y ahí incluye a la hermana. Amén. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Quién? El que ama. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Si Cristo Jesús viene ahorita y no encuentra amor en su corazón, se va a quedar. Ese es el problema. Por eso no podemos dejar de congregarnos. Por eso no podemos dejar de orar. Por eso no podemos dejar de ayunar. Por eso no podemos dejar de vigilar. Por eso no podemos dejar de meditar en la palabra de Dios. Necesitamos estar conectados con Dios, porque aquel que no tiene a Dios no ama. Es mentira. Jamás usted va a encontrar amor en aquella mujer que no tiene a Dios en su corazón, porque Dios es amor, y donde está Dios hay amor. Amor por todos. Leemos el 10 otra vez. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Esta persona que ama a Dios y ama a su hermano, su conversación va a ser salvar las almas, no destruirlas. Salvar las almas, no aventarlas más a la cuneta. Amén.
toda su conversación va a ser para que esa alma que está dentro de allí, dentro de ese cuerpo, dentro de esa persona, no se pierda. Y muchas personas no tienen cuidado cómo hablan cuando abren la boca. No les importa que hay un alma allí que es preciada para Dios y se puede perder por lo que está diciendo. Eso significa que no hay amor en el corazón de esta persona. Estamos hablando de hacer la voluntad de Dios, ¿correcto? Amén. Y la voluntad de Dios es que nos amemos, que haya amor en nosotros, no odio. Eso es lo que había antes en nosotros, cuando estábamos en el mundo. Ahora tiene que haber ¿qué? Amor. Y el amor es sufrido. El amor es comprensivo. Amar es ponerse usted en la posición de la otra persona. Es como usted ama a su hijo, como usted ama a su hija, que puede dar su vida por ellos. Así también necesitamos sentir ese mismo amor por nuestros hermanos. Y dice que el que ama a su hermano permanece en la luz. En él no hay tropiezo. Imagínense, está hablando de tropiezo. Amén. ¿Cuántas personas se van de la iglesia por culpa de una persona que no tiene amor en su corazón? Todo lo que sale por su boca es lo que tiene en su corazón: maldad. Pero si en su corazón hay amor, por su boca va a salir amor. Venga, congréguese, sígase congregando, leamos la Biblia, ayunemos, cantemos, aprendámonos una alabanza, pasemos a cantarla al altar, sigamos en Cristo Jesús, sigamos agarrados de la mano de Cristo. Cristo Jesús ya viene, ya no hay tiempo que perder. Amado hermano, vámonos a la iglesia. Así, esas palabras, así se habla cuando hay amor en el corazón. Pero no se puede hablar así si no hay fe. Amén. Tiene que haber fe, que hay un Dios poderoso que todo lo está oyendo y todo lo está viendo, y que hay un ángel tomando nota de toda palabra ociosa que sale de su boca. Amén. Cuando nosotros sabemos y tenemos fe en el corazón, ahí está Dios y ahí está el ángel tomando nota de lo que yo estoy diciendo. Así es de que todo mal pensamiento del diablo que pueda venir a mi corazón en contra de mi hermano, mi hermana, yo voy a reprenderlo en el nombre de Jesús y voy a pedirle a Dios que me llene de él. Amén. Entonces, cuando empezamos a hablar bien, alabado sea Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo habla? Porque hay personas que usted se los encuentra una sola vez y con esa sola vez ya no quiere volver a la iglesia. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Todo odio que venga a su corazón tiene que reprenderlo en el nombre de Jesús, porque ese odio que viene a su corazón en contra de su prójimo no viene de Dios. El autor del odio es el diablo, padre de toda mentira, padre de toda maldad. Pero Dios es amor. Amén. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, va con los hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Amén. ¿A quién está escribiendo ahorita Juan? A los hijos, a los hijos. ¿Por qué? Porque vuestros pecados han sido perdonados, les dice. Hay que cuidarnos. Necesitamos mantenernos limpios, sin pecado. No podemos estar pecando y pidiéndole al Señor Jesucristo que nos limpie otra vez y volver a pecar y que nos vuelva a limpiar. No, les escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. O sea, esto no se está repitiendo todos los días. Ya fueron perdonados, ya fueron perdonados. Por eso ahora tenemos que portarnos bien. ¿Cómo? Amando a nuestros hermanos. Amén.
13. Os escribo a vosotros padres, ahora va con los padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Por qué le escribe? Porque le conocemos al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y viene el 15, el consejo: no améis al mundo. No améis al mundo. Es un mandamiento. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. Ahí está la palabra bien dicha. Es una gloria vana del mundo. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso tenemos que estar enamorados de Dios, no enamorados del mundo. Nosotros ya no somos de Dios, ya no somos del mundo, perdón. Ahora somos de Dios. Y el mundo pasa. ¿Será que pasa el mundo? Claro que sí. Y todos sus deseos pasan. Pero el que hace, ahí está, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 8. Bendito sea Dios por su palabra. Romanos, en su capítulo 8, versículo 8. Nos enfocamos en la palabra agradar a Dios por el motivo de que si no lo hacemos, no vamos a entrar en el reino de los cielos, en donde está Dios. Y nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Romanos 8, versículo 8, ¿ya lo tienen? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire para acá. Está la carne y el Espíritu de Dios. Está la fe. Y está la fe sin obras. La fe en Dios y está la fe en usted mismo. La fe en mí mismo. Fe en mi trabajo. Fe en las piedras. Fe en el dinero. Hoy yo tengo fe que este trabajo va a funcionar. Yo tengo fe en Julano de tal, que no me va a fallar. Todo mundo falla. El único que no falla es Dios. El único que no falla es Dios. Él nunca nos va a fallar. Él sí es fiel. Entonces tenemos que andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ese es el grave peligro en el que muchos están hoy en día, agradando a la carne. La carne nunca se va a satisfacer. Entre más usted le da, más la carne le va a pedir. Tenemos que tomar la decisión de una vez por todas, ya no agradar a nuestra carne.
Nosotros tenemos libre albedrío para hacer con nuestra vida lo que queramos. Hagamos algo bueno. Usted tiene el poder. Yo tengo el poder de escoger si hacer lo que le agrada a Dios o lo que le agrada a mi carne. Amén. De nosotros es la decisión. Ahora, como siempre se da el consejo aquí, infórmese bien, reciba la palabra de Dios, recibe el consejo del Todopoderoso, recibe el conocimiento de Dios, que es su palabra, y ahí usted se informa completamente para que usted sepa escoger qué es lo que usted quiere, qué es lo que le conviene. A mí me conviene hacer lo que es bueno. A mí me conviene hacer lo que le agrada a Dios. Yo, por medio de las Escrituras, dice usted, yo sé qué es lo que a Dios le agrada, sé cuál es la voluntad de Dios. Eso haré para poder tener entrada en el reino de los cielos. Entonces usted toma su decisión y no hay diablo, no hay demonio, no hay impío que eso le impida. Es una decisión que el hombre toma. El profeta Elías los encaró a todos. Todo el pueblo de Israel estaba ahí. Y dijo, tomen ahora la decisión, ¿a quién van a servir? Si a Baal o a Dios. Decidan ahora. Porque venía de parte de Dios. Dios se había cansado allá. Le hacían sacrificios a Baal y decían que confiaban en Jehová. Así hay un montón de gente ahora. Está pecando en la carne. Hay gente que está adulterando, está fornicando y dice que confía en Dios. Hay gente que se va al hospital y yo creo con todo mi corazón que Dios estableció los doctores, porque Él dijo, y les traeré sanidad y medicina. Yo lo creo. Dios es el inventor de la medicina, no los doctores. Los doctores nada más la descubren. Los científicos nada más la descubren. Dios es el que la creó, la medicina. Entonces, ellos nada más pueden tratar, pero el que sana se llama Jehová Dios de los ejércitos. El doctor nada más hace su esfuercito, pero quien sana es Dios. Nosotros oramos por el enfermo, pero el que sana es Dios. Entonces, esos solo son tratamientos nada más. Amén. Tenemos que confiar en Dios, que Él nos va a sanar. Yo creo en los doctores, creo en la medicina, porque Dios dijo, traeré sanidad y medicina. Pero no creo en que un cuerpo esté tragando pastillas toda su vida. Tiene que haber fe. Tiene que haber fe. Hermano, ore por mí. Mire que siento este dolor. Mire que me diagnosticaron esta enfermedad. Amén, hermano. ¿Usted cree que Dios lo va a sanar? Sí. Perfecto. Vamos a orar. Y en el nombre de Jesús, esa enfermedad es quemada. Se fue. Está sano. ¿Y para qué sigue tomando las pastillas? Por si acaso. Se lo voy a poner más claro. Por si las dudas. Está la fe y están las dudas. Dudando, está la fe, está Cristo Jesús y está usted con sus dudas. Denle un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Estamos hablando de fe. Si usted tiene fe,
amado hermano, en que Cristo Jesús lo sana, usted no tiene que poner su fe en sus medicinas, sino en Jesús. Amén. Y ya no dudar. Entonces seguimos en lo mismo. Amén. El bulto de pastillas cuando no tenía fe, y el bulto de pastillas ahora que tiene fe. ¿A dónde cómo podemos demostrar que tenemos fe en Dios? ¿A dónde están las obras? Las obras son, ok, ya no voy a confiar en estas pastillas, voy a confiar en Dios, que Dios ya me sanó. Amén. Esa es la obra que va junto con la fe. Es una obra que usted hizo. Ya no poner su confianza en las pastillas, ahora pone su confianza en Cristo Jesús, el sanador, porque Él llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Él ya nos sanó. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que sana. Esa es la fe que arranca cualquier enfermedad de nuestro cuerpo. Dios envía a sus ángeles que hagan operaciones. Y usted está medio despierto, y usted puede ver los ángeles alrededor suyo haciendo la operación. El día siguiente usted se levanta y se levanta sano, porque la operación ya fue hecha, ya está sano. Su cuerpo ya fue operado por los ángeles del Señor y usted ya está sano, ya está sana. Ahora usted lo sabe, usted vio a los ángeles medio dormido y despierto. Usted vio a los ángeles ahora a volar con las pastillas. Ahora yo soy sano porque así me lo enseñó el Señor. El diablo no se va a presentar a hacer nada de eso. Esas son obras de Dios por la fe. Por la fe. Amén. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tenemos que vivir según el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. Tiene que haber fe. Amén. ¿Qué dice Efesios capítulo 6? Ya voy a terminar, amados, ya nos vamos. Efesios capítulo 6. Efesios 6, versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Leímos que nadie puede hacer la voluntad de Dios si no tiene fe, porque sin fe es imposible hacer la voluntad de Dios. Necesitamos fe para hacer la voluntad de Dios. Y fíjese bien que dice no la voluntad de los hombres, no sirviendo al ojo, como hay muchas personas que hacen cualquier cosita en la obra del Señor y quieren que les aplaudan por lo que hicieron. Amado hermano, la gloria viene de los cielos, no de los hombres. La gloria la recibe usted de parte de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. La fiesta va a ser en el reino de los cielos cuando lleguemos allá. Aquí el Señor nos ha mandado a servir y no para agradar a los ojos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón. ¿Verdad que dice de corazón? Amén. Amado hermano, no podemos andar en la carne y pensar que estamos agradando a Dios. Tenemos que andar en el Espíritu y teniendo fe en Dios. Y es entonces cuando vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Haciendo que la voluntad de Dios. Alabado sea Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Aquí está mejor explicado para que usted vea. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, perdón. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Cuando alguien tiene fe en Dios y es enviado por Dios, esto es lo que hace.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a leer 4 versículos. Hasta el versículo 4. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nunca nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios, amén, para anunciaros el evangelio de Dios en medio de ¿qué? De gran oposición. Para anunciar el evangelio en medio de gran oposición tiene que haber fe en Dios. Amén. Que es Dios quien lo envió y Él va a hacer su obra. De 1000 personas que uno reciba la palabra de Dios, ya hay cosecha. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase. Fíjense que se les confió a ellos. Amén. ¿Qué se les confió a ellos? El evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Ese es el error que hay ahora en muchos pastores, en muchos evangelistas. No todos, pero en la mayoría. Quieren agradar a los hombres, no a Dios. No fueron llamados, tampoco fueron enviados a predicar el evangelio, porque están haciendo lo que ellos quieren, no lo que Dios les ha mandado que hagan. Tenemos que hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Tiene que haber fe en Dios. Ellos tienen la fe puesta en la gente y cuánto dinero les va a caer para pagar el edificio. Si el edificio lo abrió Dios, Dios lo va a sostener abierto. Todo lo que el enviado de Dios tiene que hacer es tratar por todos los medios y esforzarse a agradar a Dios, no a los hombres, porque así lo dice aquí. Amén, hermanos. Amén. Leemos el 4 nuevamente. Sino que según fuimos aprobados por Dios. Óigame, ser aprobados, o sea, fueron probados en muchas tribulaciones. Ellos se permanecieron firmes, aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Amén, que es la palabra de Dios, ¿correcto? Y dice, así hablamos. ¿Ven? Así como se les confió el evangelio, así lo predican. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Agradar a Dios, agradando a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que prueba nuestros corazones. ¿Por qué motivo estamos predicando? ¿Por qué motivo estamos trabajando en la obra? ¿Cuál es el propósito? Nuestro propósito son las almas. El propósito de Dios son las almas. Salvar cuantas almas podamos para que entremos todos en el reino de los cielos, y no cuánto dinero podemos ganar, cuánta fama podemos ganar. El famoso aquí es Cristo Jesús. Él se merece toda la fama, toda la gloria, toda la magnificencia. Cristo Jesús es su nombre. El único que murió en la cruz del Calvario se llama Cristo Jesús. Nadie más. Entonces vamos a predicar conforme Él nos ha mandado que hagamos. Amén, hermanos. Acuérdese bien. Esos son los beneficios. Unos cuantos tocamos ahora. Los beneficios de la fe. Si usted tiene fe, usted puede mover montañas. Si usted tiene fe, nada se le será imposible. Si usted tiene fe, usted va a hacer lo que a Dios le agrada. Si usted tiene fe, usted va a hacer la voluntad de Dios. Si no hay fe en usted, usted va a andar en la carne.
lo que la carne le pide. Usted va a andar siempre satisfaciendo la carne, pero si usted tiene fe en un Dios poderoso, todo aquel que cree en Dios es necesario, todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos galardón grande en el reino de los cielos. Estamos buscando a Dios. Tenemos nosotros, amado hermano, que sufrir penalidades aquí como siervos de Dios, pero firmes en el Señor. Eso fue lo que predicamos allá, un pequeño mensaje en Tompkinsville. ¿Será que vamos a tener tribulaciones en esta tierra? Claro que sí. Pero nuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a aquellos profetas que fueron antes, desde el principio. Amén. Así también nosotros vamos a ir sufriendo penalidades por ser hijos de Dios. Porque todo aquel que le recibió a Cristo, todo aquel que cree en su nombre, a este se le dio poder y autoridad para ser un hijo de Dios. Somos hijos de Dios porque creemos en Cristo Jesús, le hemos recibido a Cristo Jesús, somos hijos de Dios y vamos a pasar penalidades en esta tierra. Eso no significa que vamos a dejar a Cristo, eso significa que tenemos galardón grande en el reino de los cielos, porque los mismos padecimientos que llevamos en esta tierra, nosotros como hijos de Dios, también nuestros hermanos en toda la tierra, nuestros hermanos también están padeciendo juntamente como nosotros por ser hijos de Dios. Tenemos que saber y entender eso. Si nosotros nos va mal, hay que meditar cómo andamos, a ver si andamos como necios, haciendo lo que queremos, no lo que Dios nos dice en su palabra. Fijémonos bien cómo andamos. Y si nos va mal por ser siervos de Dios, si nos ultrajan por ser hijos de Dios, porque creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues bendito sea Dios. Gozaos y alegraos, dijo el Señor, porque vuestro galardón es grande. ¿A dónde? No aquí en la tierra, en el reino de los cielos. Necesitamos tener fe para soportar todo eso y no dejar a Dios. Muchas personas que andan solamente en la carne y no tienen fe en Dios, sino que tienen fe en su trabajito, tienen fe en su patroncito, tienen fe en su dinerito, tienen fe en su carrito. Desde el momento que su carrito se revienta, desde el momento que lo corren del trabajo, hasta ahí llegó el evangelio. No quiero nada con la iglesia, ni me vuelvas a andar invitando al culto, porque mira todo lo que me está pasando. Entonces le echan la culpa a Dios. Estos no tienen fe. Estos pusieron su fe ¿en qué? En las cosas terrenales, en las pertenencias terrenales. No la pusieron su fe en Dios. Si nosotros estamos con Dios, pase lo que pase, Dios se va a encargar de esa situación. Pero Él va a estar ahí en el momento en donde usted ya no aguanta. Dice la Biblia que el Señor no lo va a dejar sufrir más de lo que usted puede soportar. Dice la Biblia que Dios no lo va a dejar sufrir a usted más de lo que puede soportar. El Señor está cerquita ahí para ver qué sale de su boca en ese momento que el diablo lo está oprimiendo. Pablo dijo, podré estar derribado, pero no destruido. Derribado, pero no destruido. Mientras sigamos respirando, sigamos confiando en nuestro Señor Jesucristo. Confiar en Dios, esa se llama fe en Dios. ¿Cuántos reciben el mensaje del Señor? Gloria a Dios.